En esta nueva cápsula vamos a hablar de lo que son los atributos en HTML. En las cápsulas anteriores hemos visto cómo estructurar un documento, que es HTML obviamente, y hemos visto las etiquetas de contenido. Pero ¿qué son los atributos y para qué sirven? Atributos en HTML. Podemos decir que un atributo es una parte de código que me va a permitir manipular una característica de un elemento. ¿Ok? Los atributos siempre van en la etiqueta de apertura. Los atributos, perdón, nunca van en la etiqueta de cierre. La etiqueta de cierre nunca lleva nada, simplemente lleva al cierre y ya. En este caso, los atributos siempre van en la etiqueta de apertura. Un atributo se escribe de la siguiente manera. Nombre del atributo, el cual siempre va acompañado del signo igual, y este atributo lleva un valor, el cual siempre va dentro de comillas dobles. Cabe decir que un atributo, perdón, una etiqueta puede tener varios atributos. Por ejemplo, podríamos poner el primer atributo con su nombre, signo igual, y el valor para ese atributo normalmente. Luego, después de un espacio, el nombre del atributo 2 con su signo igual y el valor para ese atributo y su respectiva comilla. Y así sucesivamente. ¿Ok? Pero entonces, teniendo en cuenta que los atributos nos permiten manipular todo lo que son las características de los elementos, tenemos que entender que hay determinadas etiquetas que tienen ciertos atributos, pero estos atributos no van a funcionar para todas las etiquetas. Comencemos por el principio, comencemos con la etiqueta body. La etiqueta body en primera medida maneja un atributo que se llama el BGColor. Este atributo sirve para dar un color de fondo. Hay que tener en cuenta lo siguiente, el valor para este color puede ser el nombre del color o el valor hexadecimal. Cuando hablamos de valores hexadecimales hablamos de colores cuyo valor es un número de 6 dígitos precedido por el signo numeral. Entonces el BGColor me va a permitir manipular y cambiar el color de fondo de la página web, porque se lo estoy aplicando al body. Por ejemplo, tomando en cuenta nuestro ejercicio anterior, yo podría aplicarle al body el atributo BGColor y decir que el color sea, por ejemplo, negro. O más bien que negro, digámoslo o llamémoslo por inglés, black. En este caso, si yo ejecuto o previsualizo esto en Chrome, voy a obtener que todo el fondo se ve en negro, por lo tanto la letra no se ve. Pero quizá no me convenga ponerlo en negro, sino quizá pueda utilizar, por ejemplo, la palabra pink para un rosado, y en este caso tendría el color de fondo rosado. Pero también puedo utilizar valores hexadecimales. El valor hexadecimal va de la siguiente manera. Signo numeral, y en este caso voy a colocar el valor, despliego esto acá, ok. Y en este caso voy a poner el valor de 6 dígitos, por ejemplo, para un naranja o para un rojo, bueno, no recuerdo bien, voy a colocar el siguiente, puede ser este color FF6600 y voy a obtener el siguiente resultado, un naranja, ¿ok? Entonces, las paletas de colores hexadecimales son fácilmente de encontrar en Google, ¿bien? O si utilizan programas de diseño, ahí también van a estar. Ahora bien, el atributo BGColor es el primero que nos encontramos en la etiqueta body. Pero hay otro atributo, un atributo que se llama aligned. El atributo aligned, que termina así en GN, me permite manipular la alineación del texto. En este caso, el atributo aligned ya no va a tener un valor que yo disponga, sino va a tener un valor determinado. El valor determinado es left, lo cual quiere decir que el texto estaría alineado hacia la izquierda. Pero puedo poner o asignar dos valores más. Center para que el texto esté alineado a la mitad y también puedo poner right para que el texto esté alineado a la derecha. En este caso, si yo pongo body aligned right, voy a ver que todo el texto
queda alineado a la parte lateral derecha. Pero quizá no es lógico porque comienzo a ver que se comienzan a dañar las listas y quizá por lecturabilidad no sea lo más lógico. Entonces, el atributo aligned también puede ser utilizado ¿dónde? En los párrafos y en todos los H. Cuando yo coloco HN o HX, quiere decir que X es un número. Entonces, en este caso, tanto el P como todos los X reciben este atributo. Entonces yo podría decir, por ejemplo, que en vez de colocarle aligned a body, le voy a colocar aligned al H1, recuerden terminado en GN, y voy a decir que el H1 esté center, pero digamos que el H3 yo quiero aligned right, y por ejemplo también tengo un valor especial para P, que es el justified. Y el valor justified, perdón, acá es así, justified, va a hacer que el texto quede completamente justificado. Esto quiere decir que va a quedar un cuadrito completo, por decirlo así, bien organizado, sin espacios y sin nada extraño. Estos son los primeros atributos que podemos llegar a ver. El BGColor para el body y el align para el P y para el X. Pero también, por ejemplo, tengo otro atributo para las listas. En primera medida, para el UL. Un atributo que se llama type y recibe los siguientes valores. El primero de ellos y el que viene por defecto es disk, el cual hace que la viñeta sea una pelotita rellena de color negro. Pero también tengo otros valores para este atributo. Un valor circle y un valor square. El valor circle o el valor square lo que hacen es lo que su nombre indica. Circle generaría una pelotita sin relleno y square generaría una pelotita, o más que una pelotita, un cuadradito. Vamos a verlos entonces en funcionamiento. Para el OL, type, y en este caso pongo circle, y fíjate cómo automáticamente estos bullets cambian de pelotita rellena a pelotita vacía. O si pongo quizá square, automáticamente cambian a un cuadradito. Y asimismo tengo para la lista ordenada, para el OL, tengo los siguientes valores para el mismo atributo. Type, que por defecto está en el número 1, lo cual generaría viñetas de número. También tengo A minúscula, generaría viñetas ABC minúscula, pero A mayúscula también tengo, generaría las mismas viñetas, pero en mayúsculas. Y también tengo I minúscula para números romanos en minúscula e I mayúscula para números romanos en mayúscula. Entonces, si yo vengo y al OL le aplico el atributo type y dispongo un valor, por ejemplo, I minúscula, me voy a dar cuenta que automáticamente la viñeta cambia de números normales a números romanos. Y este es el atributo que me permite manipular la viñeta. Sin embargo, ya que estamos hablando de atributos, es hora de introducir una nueva etiqueta que también es una etiqueta de contenido. En este caso, esta etiqueta se llama la etiquetita font. Font que abre y font que cierra, y básicamente me va a permitir a mí manipular tres características del texto. La primera, el color, en donde su atributo recibe obviamente valores en nombre o valores hexadecimales. Pero también yo puedo manipular algo, el size, que es el tamaño del texto. Tamaño del texto. Pero los valores que voy a colocar en size deben ir del 1 al 6, tomando 6 como un valor gigante. Y finalmente el atributo face, en donde simplemente voy a cambiar la tipografía. Esto quiere decir que si yo quiero un color rojo, voy a escribir el color, un tamaño 2, escribo el tamaño 2, y una fuente, ejemplo Tahoma, escribo Tahoma. Debo tener en cuenta que en el atributo face debo disponer solo fuentes de dispositivo. La fuente de dispositivo es aquella fuente que viene instalada en cualquier sistema operativo. Las típicas que son Arial, Tahoma, Verdana, Times New Roman y otras 5 que en este momento no recuerdo el nombre. La etiqueta font me permite entonces cambiar el contenido de texto, o más que el contenido, las características de texto en cuanto a color, tamaño y tipografía.
Si yo quisiera, por ejemplo, cambiar el H1, podría disponer la etiqueta font adentro. Entonces simplemente basta con que abra la etiquetita H1 y adentro ponga font. Obviamente debo cerrar y disponer color, ejemplo, red, size, ejemplo, 4 y face, ejemplo, Tahoma. Recuerden que el orden de estos atributos no va a alterar para nada, es como la matemática, el orden de los factores no altera el producto. Si yo guardo y previsualizo, me encuentro con que obtengo un H1 de color rojo de tamaño 3 y de fuente Tahoma. Bien, de tamaño 4, perdón. Quizá el color rojo no sea el mejor, quizá debo colocar un color hexadecimal, en este caso un FFF, que es un blanco, y voy a obtener esto. Si lo veo muy chiquitito, pues simplemente puedo colocar cualquier valor y voy a tener un título de estos. Bien, obviamente a futuro el tamaño de las fuentes, la tipografía y el color es mucho más sencillo de controlar a través de otro lenguaje que se llama el CSS. Y de momento esos son los atributos que me permiten a mí manipular las características tipográficas. Puedo hacerlo con un texto, por ejemplo, con un párrafo. Podría, después de abrir P, o antes de abrir P, no sé, como ustedes quieran, en este caso no va a haber inconveniente, puedo ponerlo por acá, antes de abrir P. Luego de abrir P, es importante la tabulación, recuerden, tabulo para ordenar mi código. Podría colocar que el color fuese nuevamente blanco para generar un contraste. Sí, que el tamaño, perdón, fuese 2 y que el face fuese, por ejemplo, una Arial. Y fíjate cómo en ese sentido este párrafo va a cambiar. Estos son los atributos y de esta manera yo puedo manipular tanto el color de fondo, la alineación del texto, los tipos de viñetas y la tipografía dentro de los textos.